A veces hay juegos que salen de la nada. A veces hay títulos que uno no los espera y aparecen y dejan la grande y viven del boca en boca y transforman en eso. Nos transformas a nosotros en partícipes y probablemente en los mejores embajadores de marketing que pueden tener. Clair Obscur es una de las más grandes sorpresas del año. La verdad a mí me llegó por el boca en boca. Además de ver las críticas que estaba sacando, y definitivamente la banda sonora por lejos una de las mejores evidencias de el encanto que tiene este juego. Hoy revisaremos 2 pistas del éxito que tiene a todo el mundo hablando en Juegolandia. Soy Carlos y esto es Traxylvania. De Europa con amor. Wow. ¡Qué voz! La solemnidad. Piano, cuerdas y voz. La emocionalidad sube, la... Juega con eso de sentirse fantástico, pero te suena algo conocido. Oh. También se siente añoranza, melancolía. Se siente poderoso. Íntimo. Es raro enfrentarse a música tan palpable en un mundo en donde hoy todo se hace por fórmula, donde hay que repetir lo mismo siempre porque tú sabes que eso es lo que funciona. Solamente el hecho de que en el canal oficial del juego esté un video así, se le dé la importancia a un video así, la producción, pero no hablo de producción de plata, sino de producción de colocar el corazón en lo que se está haciendo. Quizá me equivoco, es mi interpretación, quizá estoy romantizando lo que estoy viendo, pero la interpretación de la vocalista es teatral, es operática. Hubo un par incluso de miradas cómplices entre los violinistas de, oye, lo que estamos haciendo, que se sentía, se percibía. Cómo la persona que estaba, me puedo equivocar, mi formación musical no es docta, pero quien estaba en el contrabajo, en ese solo que corta la canción por la mitad, estaba colocando su alma y su corazón en esto y se palpa y se siente. Es algo que te deja pensando, y lo van a escuchar muchas veces en este canal, pero que las canciones y los temas, las bandas sonoras son como suenan las emociones. Y aquí yo sentí añoro, sentí anhelo,
sentí pena, soledad, amor, solemnidad, privacidad, un momento muy, muy íntimo, y eso también quizás es lo que se trata de lograr con que serían 10, 12 personas, no las conté, pero no solamente cuando hablamos de bandas sonoras tenemos que pensar en grandes orquestas o tenemos que pensar en grandes conjuntos, a veces ya lo dije en Kirby, a veces menos es más, pero esta es una, viene la otra. Wow. Dos voces. Una masculina y una femenina. Me gusta lo extraño del ritmo. Calza, pero intencionalmente hay un pequeño ruido, una pequeña diferencia ahí. Esperanza, resistencia, esfuerzo, lucha. ¡Oh! Estas armonizaciones a eso me refería con ese contrarritmo, es inusual, pero es efectivo. Como están en octavos distintos, pero se complementan. Hay veces en que uno se topa con un producto, con un juego, con algo que exuda inspiración, cariño, una inspiración que contagia. Mientras escuchaba las pistas yo pensaba,
¿Es factible comprar un juego solamente por la banda sonora a pesar que quizá el gameplay no te vaya a gustar? Tanto que la música te llena el corazón y solamente por eso lo quieres comprar. Aquí noto un nivel de decisión, de entrega, de cariño, de guata, de tripa, de pasión, de ganas de ofrecer algo e ir a contrapelo de lo que ofrece la industria, que es tremendo. Y apenas tenga una platita yo creo que lo voy a comprar porque quiero apoyar con mi compra, no porque me sobre la plata, pero quiero creer que juegos como este hacen falta y que lo quiero apoyar con mi dinero a pesar que esté en Game Pass, lo sé. Más presupuesto no es mejor presupuesto y este juego lo demuestra. Este juego independiente es tan volatilmente encantador, es tan bruscamente inspirado, es tan amablemente contagioso que lo único que quiero hacer es escuchar esta banda sonora. Quiero empaparme de este juego, quiero empaparme de este mundo, porque la mezcla de estilos, los coros, las voces, la instrumentalización, la mezcla de orquesta con rock, ser desfachatadamente francés en un mundo en el cual hay que tratar de ser lo más global posible. No, aquí da lo mismo, vamos nomás, vamos hacia adelante. Y es maravilloso, es destacable y creo que bandas sonoras como esta, si son muestra de lo que un juego puede ofrecer, me tenías en la mitad del primer tema, amigo Franchute. Bandas sonoras como esta hay que escucharlas. Y te recuerda, al menos, que somos unos tipos afortunados de poder apreciar belleza. Te recuerda el por qué te gusta la música, te recuerda por qué te gustan las bandas sonoras. Y qué lindo poder compartir y poder apreciar una obra que uno sabe que tiene el factor X y uno sabe que son especiales. Claro oscuro.